Al principio, el universo era un abismo de caos y oscuridad. Pero, de la fusión de fuerzas poderosas, surgieron divinidades primordiales, Urano, el cielo, y Gaia, la tierra. Ellos dieron origen a los titanes, entre ellos, Océano, uno de los más antiguos y enigmáticos. Imagina un ser colosal, simbolizando el inmenso océano que abraza el mundo. Océano no era solo un dios de las aguas, sino la propia esencia del cosmos líquido. Durante la Era Dorada, los titanes gobernaron en armonía hasta que Cronos, sediento de poder, desafió a su padre, sumergiendo todo en una guerra épica, la titanomaquia. Océano, por otro lado, eligió la paz, alejándose del conflicto. ¿Qué lo hacía diferente? Su visión de equilibrio y continuidad. Mientras otros titanes caían, él permanecía como un guardián de los mares, manteniendo el orden natural. Tras la victoria de los dioses olímpicos, Océano continuó reinando en su dominio acuático, padre de divinidades menores y respetado por los marineros. Su leyenda nos recuerda la importancia del equilibrio y la armonía, incluso en tiempos de tumulto. ¿Qué será que el océano primordial aún esconde en sus profundidades? La origen de los titanes al inicio de todo, antes de cualquier cosa que conocemos, existía el caos primordial. Este caos no era solo desorden, era una especie de vacío, un estado de no ser. A partir de este vacío, surgieron las primeras divinidades, que dieron origen al mundo tal como lo conocemos. Estas divinidades eran representaciones de fuerzas y elementos naturales, y entre ellas estaban Urano, el cielo, y Gaia, la tierra. Juntos, se convirtieron en los padres de los titanes, una generación de dioses que gobernaría el mundo antes de los dioses olímpicos. Urano y Gaia tuvieron muchos hijos, y entre ellos, los titanes se destacaban. Cada uno de ellos tenía características y funciones específicas, representando diferentes aspectos de la naturaleza y de la vida. Esta familia de dioses era fundamental para la estructura del mundo. Los titanes eran vistos como poderosos e inmortales, con un papel crucial en la formación de los destinos humanos y cósmicos. Su legado perduraría por generaciones, moldeando la mitología griega. Océano, uno de los más importantes entre los titanes, era la personificación del océano. No solo representaba la vasta extensión de agua que rodeaba la Tierra, sino que también simbolizaba la fluidez y el movimiento de la vida. Aunque muchos titanes estaban asociados a elementos más concretos, Océano se destacaba por su conexión con el agua, que es vital para la vida. Su importancia era reconocida, no solo por los otros titanes, sino también por las divinidades que vendrían después. La relación entre Urano y Gaia y los titanes es un ejemplo de cómo la mitología griega entrelaza la naturaleza y la divinidad. Los titanes eran vistos como los guardianes de ciertos aspectos del mundo natural, y la presencia de Océano en el panteón reforzaba la idea de que el agua era esencial para la existencia. Esta conexión profunda entre los dioses y los elementos naturales establece la base para muchos de los mitos que se siguieron. Así, el origen de los titanes es una historia rica y compleja, llena de simbolismos y significados. A partir del caos, la creación de los titanes y su relación con la naturaleza formaron un fundamento para la mitología griega. Océano, como figura central, ejemplificaba la importancia del agua y de los elementos naturales, que serían temas recurrentes en toda la historia de la mitología. Representación y simbolismo de Océano. Océano es frecuentemente descrito con una apariencia imponente y majestuosa. Se le representa como un hombre robusto, con una larga barba que se asemeja a las olas del mar. Sus características físicas están adornadas con conchas y elementos acuáticos, simbolizando su relación íntima con el océano. En muchas representaciones artísticas, Océano es visto sosteniendo una cornucopia o un tridente, reforzando su conexión con la abundancia y la fuerza de las aguas. El simbolismo de Océano va más allá de su apariencia. Se considera el océano cósmico, una extensión infinita que rodea la Tierra. Esta visión del océano como un elemento primordial es una parte fundamental de la mitología griega, donde el agua es vista no solo como un recurso, sino como una fuerza vital. Océano, por lo tanto, representa el flujo de la vida, la continuidad y los cambios que ocurren en la naturaleza. Además, el agua, como el elemento que Océano personifica, es esencial para la vida. Sin agua, nada podría existir.
Esta relación entre océano y el agua ilustra la dependencia humana de los recursos naturales. En muchas culturas, el agua es considerada sagrada, y Océano, como su dios, es reverenciado. Esta reverencia se refleja en las prácticas y rituales de los griegos antiguos, que frecuentemente ofrecían sacrificios y oraciones al dios de las aguas. La iconografía de Océano también es rica en significados. En algunas representaciones, se le acompaña de criaturas marinas, como peces y sirenas, que simbolizan la diversidad de la vida acuática. Esta diversidad es un reflejo de la complejidad del océano y de cómo sostiene diferentes formas de vida. Océano, por lo tanto, no es solo un dios, es un símbolo de la interconexión de todas las cosas vivas. Por último, la representación de Océano en la mitología griega destaca la importancia de las aguas en todos los aspectos de la vida. Él es más que un simple dios, es una personificación de las fuerzas que moldean nuestro mundo. Con su imagen poderosa y simbolismo profundo, Océano continúa siendo una figura central en la narrativa de la creación y la continuidad de la vida en la Tierra. La Era Dorada de los Titanes. La Era Dorada de los Titanes fue un periodo de paz y prosperidad, donde la armonía reinaba entre los dioses y los mortales. Durante esta época, los titanes gobernaban con justicia y sabiduría. Era un tiempo en que las cosechas eran abundantes, los ríos corrían llenos y la vida florecía. Los humanos vivían en sintonía con la naturaleza, agradeciendo a los titanes por sus bendiciones. Océano, como uno de los principales titanes, desempeñaba un papel vital en este equilibrio. Durante la Era Dorada, Océano era visto como el proveedor de las aguas que sustentaban la vida. No solo traía lluvias y ríos, sino que también aseguraba que los mares fueran calmados y generosos. Su presencia era sinónimo de fertilidad y abundancia. Los antiguos griegos creían que, al honrar a Océano, estaban asegurando la continuidad de sus cosechas y la salud de sus rebaños. Los titanes eran admirados por su capacidad de gobernar sin la necesidad de conflictos. El respeto mutuo y la cooperación eran normas, y los humanos prosperaban bajo ese benevolente liderazgo. Océano, en particular, era visto como un símbolo de estabilidad. Representaba la idea de que, así como las aguas del océano fluyen y se adaptan, la vida también debe seguir un curso de armonía y respeto por las fuerzas de la naturaleza. Este periodo de prosperidad no solo benefició a los humanos, sino que también consolidó el estatus de los titanes como dioses benevolentes. Océano y sus hermanos y hermanas eran frecuentemente invocados en rituales y celebraciones, agradeciendo por su protección y por la abundancia que proporcionaban. La adoración a Ousienes. Esta adoración se convirtió en una parte fundamental de la cultura griega, reforzando la importancia del respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente. Sin embargo, esta era dorada no duraría para siempre. El equilibrio y la armonía que caracterizaban el gobierno de los titanes fueron desafiados con la aparición de los dioses olímpicos. Pero, durante ese tiempo, Ousienes y los titanes eran vistos como figuras de luz y esperanza, y su era quedó marcada en la memoria colectiva como un tiempo de simplicidad y conexión con el mundo natural. La titanomaquia. La titanomaquia fue un conflicto monumental entre los titanes y los dioses olímpicos, un hito en la mitología griega que moldeó el destino del panteón divino. El contexto de esta guerra es complejo, arraigado en rivalidades familiares y luchas por el poder. Cronos, el líder de los titanes, había derrocado a su padre, Urano, pero el miedo a ser destronado por sus propios hijos lo llevó a actos desesperados. Esta tensión familiar culminó en la rebelión de los dioses olímpicos, liderada por Zeus, quien buscaba liberar a los hermanos aprisionados por Cronos. Ousienes, por otro lado, tenía un papel diferente en esta narrativa. Mientras muchos titanes se unieron a Cronos en la lucha contra Zeus, Ousienes optó por no involucrarse en la guerra. Su decisión de permanecer neutral fue una elección sabia, reflejando su filosofía de gobierno y su conexión con la armonía de la naturaleza. Creía que la guerra solo traería destrucción y desequilibrio, algo que siempre se esforzó por evitar. La titanomaquia reveló la fragilidad de las alianzas y la complejidad de las relaciones entre los dioses. Ousienes, con su sabiduría, vio la guerra como una amenaza al mundo que los titanes habían ayudado a construir. Mientras los otros titanes se lanzaban a la batalla, él observaba, reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones. Esta postura de neutralidad se convertiría en un punto de contraste entre él y sus hermanos,
quienes estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la ambición de poder. La batalla en sí fue feroz y devastadora, con los dioses olímpicos finalmente prevaleciendo. La victoria de Zeus trajo un nuevo régimen y un nuevo orden divino. La derrota de los titanes significó que muchos de ellos fueron aprisionados en el Tártaro, un lugar de oscuridad y sufrimiento. Ousienes, sin embargo, mantuvo su dignidad y su estatus, incluso tras la derrota de sus hermanos. La titanomaquia no solo alteró la dinámica del panteón griego, sino que también resaltó la importancia de Ousienes como una figura de equilibrio. Su elección de no involucrarse en la guerra fue un reflejo de su conexión con los principios de continuidad y armonía. Mientras muchos titanes caían en desgracia, Ousienes permaneció como una presencia constante en las aguas que rodeaban el mundo, un símbolo de resistencia y sabiduría en tiempos de conflicto. Ousienes y su filosofía de gobierno. La filosofía de gobierno de Ousienes está marcada por una visión de equilibrio y continuidad. A diferencia de muchos de sus hermanos, que buscaban poder y control, Ousienes entendía que el verdadero liderazgo proviene de la armonía con la naturaleza. La titanomaquia, a continuación, fue uno de los eventos más significativos de la mitología griega, marcando un punto de inflexión en la lucha por el poder entre los titanes y los dioses olímpicos. Ousienes, una de las figuras centrales en este escenario, tomó una decisión importante: optó por no involucrarse en el conflicto. Esta elección no solo revela su naturaleza pacífica, sino que también refleja su visión sobre lo que significa gobernar. Ousienes creía que la guerra era destructiva y que la verdadera fuerza residía en la armonía y la continuidad. En un mundo donde muchos buscaban el poder a cualquier costo, su decisión de mantenerse al margen fue una demostración de sabiduría. La postura de Ousienes contrastaba fuertemente con la ambición de otros titanes, que deseaban disputar el dominio sobre el cosmos. Mientras Cronos y sus aliados se preparaban para enfrentar a Zeus y a los otros dioses, Ousienes observaba de lejos, comprendiendo que la batalla no traería beneficios duraderos. En lugar de dejarse llevar por la turbulencia de la guerra, decidió mantener su reino bajo las aguas tranquilas, simbolizando la estabilidad y la serenidad en medio del caos. Esta visión lo convirtió en una figura única entre los titanes, un ser que prefería la paz a la lucha. Al abstenerse de participar en la titanomaquia, Ousienes también se protegió de un destino que muchos de sus hermanos y hermanas enfrentaron. Los titanes que se opusieron a los dioses fueron derrotados y aprisionados en el Tártaro, un lugar de tormento y oscuridad. Ousienes, por su parte, continuó gobernando las aguas, manteniendo su influencia y presencia en el mundo. Su elección no solo salvó su existencia, sino que también garantizó que él permaneciera como una figura respetada y venerada, incluso tras la caída de los otros titanes. La decisión de Ousienes de no involucrarse en la titanomaquia también puede ser vista como una forma de sabiduría ancestral. Él comprendía que la lucha por el poder a menudo conduce a la destrucción y que el verdadero liderazgo requiere una visión más amplia, que va más allá de las ambiciones personales. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de elegir batallas sabiamente y de considerar las consecuencias de nuestras acciones. Ousienes enseñó, a través de su elección, que la paz puede ser una forma de fuerza y que el equilibrio es esencial para la continuidad de la vida. En resumen, la titanomaquia no solo definió el destino de los titanes, sino que también destacó la singularidad de Ousienes. Su elección de no participar en el conflicto representó una filosofía de vida que valoraba la armonía y el equilibrio. A través de este acto, se estableció como un símbolo de estabilidad, mostrando que, en tiempos de incertidumbre, la verdadera fuerza puede estar en evitar la lucha. Ousienes y su filosofía de gobierno. Ousienes tenía una visión de gobierno que era bastante diferente de muchos de sus contemporáneos. Para él, el poder no era un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar el bienestar de todos los seres. Creía que un gobernante debía ser un guardián, no un tirano. Esta filosofía estaba profundamente arraigada en su comprensión de la naturaleza y de los ciclos de la vida. Ousienes veía el flujo de las aguas como un reflejo de lo que debería ser la gobernanza, un equilibrio entre dar y recibir, entre la fuerza y la suavidad. Mientras otros titanes buscaban el control absoluto, Ousienes comprendía que el equilibrio era fundamental para la continuidad de la vida. El agua, que él personificaba, es un elemento que fluye y se adapta, moldeándose a su entorno. Para Ousienes, la gobernanza ideal era similar a este flujo, flexible, suave, pero también poderosa.
creía que la ambición desenfrenada podría llevar a la destrucción y que un líder sabio siempre debería considerar el impacto de sus decisiones sobre la comunidad. Esta visión de gobierno también se reflejaba en sus interacciones con otros seres divinos. Ousienes no era solo un gobernante distante, él era una presencia acogedora y benevolente. Ousienes y su legado tras la titanomaquia. Ousienes cuidaba de las criaturas que habitaban sus aguas y aseguraba que la vida marina prosperara. Su enfoque inclusivo y atento lo convirtió en una figura admirada, que generaba respeto y lealtad. Comprendía que su verdadera fuerza provenía del apoyo y la armonía con aquellos que lo rodeaban. Además, Ousienes tenía una perspectiva única sobre el concepto de ambición. Para muchos, la ambición era sinónimo de conquista y dominio. Sin embargo, para Ousienes, la verdadera ambición debía estar orientada hacia el crecimiento y la sostenibilidad. Él veía la ambición no como un deseo egoísta de poder, sino como un impulso para crear un entorno en el que todos pudieran prosperar. Esta visión contrastaba con la búsqueda destructiva de sus hermanos titanes, quienes a menudo se dejaban llevar por sus propias vanidades. En resumen, la filosofía de gobernanza de Ousienes se caracterizaba por la búsqueda del equilibrio y el bienestar colectivo. Entendía que el poder debía ejercerse de manera responsable y que el verdadero liderazgo se basaba en la armonía y la continuidad de la vida. Su legado como gobernante pacífico y sabio sigue resonando, sirviendo como un recordatorio de que la fuerza puede encontrarse en la paz y la colaboración. El destino de los otros titanes. Los otros titanes enfrentaron un destino muy diferente al de Ousienes tras la titanomaquia. Mientras él se mantenía firme en su posición como un gobernante pacífico, muchos de sus hermanos y hermanas fueron derrotados y aprisionados en el Tártaro. Esta prisión representaba el fracaso y la caída, un destino sombrío que reflejaba la futilidad de sus ambiciones desmedidas. La batalla entre los titanes y los dioses olímpicos no solo alteró el equilibrio de poder, sino que también selló el destino de muchos que se opusieron a los nuevos gobernantes del mundo. Los titanes, que alguna vez gobernaron durante la Era Dorada, ahora se veían relegados a un estado de olvido y dolor, atrapados en un abismo sin fin. Esta derrota no solo les privó de sus poderes, sino que también simbolizó la transición de una era a otra. Ousienes, al abstenerse de participar en la guerra, escapó de este destino sombrío. Su decisión de no involucrarse fue, de cierta manera, una forma de preservar su esencia y su misión de cuidar de las aguas y de la vida que en ellas habitaba. El contraste entre Ousienes y los otros titanes es notable. Mientras muchos se vieron impulsados por la ambición y la lucha por el poder, Ousienes se destacó como una figura de serenidad y sabiduría. Se convirtió en un símbolo de estabilidad en un mundo cambiante, mientras que sus hermanos se convirtieron en sinónimos de un tiempo en el que la ambición llevó a su propia ruina. Esta diferencia no solo destacó la singularidad de Ousienes, sino que también nos enseña sobre las consecuencias de las elecciones que hacemos, especialmente en lo que respecta al poder y el control. Además, la historia de los titanes derrotados sirve como una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la falta de visión. La titanomaquia no fue solo una lucha por el dominio, sino también una batalla moral. Los titanes que se opusieron a los dioses no consideraron las repercusiones de sus acciones, lo que les llevó a su caída. Ousienes, por el contrario, comprendió que la verdadera fuerza reside en la armonía y la preservación de la vida, y esa comprensión lo salvó de un destino similar. Así, el destino de los otros titanes tras la titanomaquia es una narrativa de caída y aprendizaje. La historia de Ousienes, que se mantuvo firme en su filosofía de gobernanza pacífica, contrasta con la desgracia de sus hermanos. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de actuar con sabiduría y responsabilidad, especialmente en lo que respecta al liderazgo y el poder. El legado de Ousienes tras la titanomaquia. Después de la titanomaquia, Ousienes emergió como una figura de gran importancia en el panteón griego, aunque su presencia no fuera tan prominente como la de Zeus o Poseidón. Su legado perduró, y continuó siendo reconocido como el gobernante de las aguas y un símbolo de estabilidad. La decisión de Ousienes de no participar en la guerra fue crucial no solo para su supervivencia, sino también para el mantenimiento de su influencia en las esferas divinas. Se convirtió en un guardián de las aguas, una figura que simbolizaba la continuidad de la vida y la armonía con la naturaleza. Ousienes también dejó un impacto significativo al convertirse en el padre de varias divinidades menores, como ríos y ninfas acuáticas.
Estas entidades, que eran adoradas y respetadas, aseguraron que el nombre de Usienes siguiera siendo mencionado en las historias y rituales. Se convirtió en una fuente de fertilidad y vida, reflejando la importancia del agua para la existencia. Esta descendencia no solo amplió su alcance, sino que también solidificó su papel como una figura central en la mitología griega tras la titanomaquia. Además de su prole, Usienes también fue visto como un símbolo de protección y seguridad. Los marineros y viajeros a menudo invocaban su nombre en busca de bendiciones y protección durante sus jornadas. La reverencia por Usienes se extendió más allá de las fronteras del mundo conocido, ya que era considerado un ser que mantenía el equilibrio de las aguas y aseguraba que las corrientes fluyeran de manera tranquila. Esta conexión con los viajeros y navegantes reforzó su papel como guardián de las aguas, donde el agua era vista como un bien precioso y vital. Usienes también estaba asociado con un ciclo eterno, representando la fluidez y la continuidad de la vida. Mientras muchos de los otros titanes fueron aprisionados y olvidados, su legado se perpetuó a través de las divinidades que él generó. Esta continuidad simbolizaba la resistencia de la naturaleza y la capacidad de renacimiento. Incluso tras la derrota de los titanes, Usienes permaneció como una fuerza de la naturaleza, reflejando la idea de que la vida siempre encuentra un camino, incluso ante la adversidad. Su influencia se extendía más allá de su propia descendencia, afectando la forma en que los griegos veían el mundo que los rodeaba. Además, la reverencia hacia Usienes se manifestó en varias tradiciones y prácticas culturales. En muchos lugares, se llevaban a cabo rituales en su honor, enfatizando la importancia del agua en todos los aspectos de la vida. Asimismo, su figura era invocada frecuentemente en momentos de necesidad, cuando las personas buscaban la protección de las aguas o deseaban una buena cosecha. Así, Usienes se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación, un recordatorio constante de la importancia del equilibrio y de las fuerzas naturales que moldean la existencia. Finalmente, el legado de Usienes tras la titanomaquia es un testimonio de su resiliencia e importancia en la mitología griega. No solo sobrevivió a la guerra entre los titanes y los dioses olímpicos, sino que también emergió como una figura fundamental que continuó influyendo en la cultura y espiritualidad griega. Su linaje, presente en las deidades acuáticas, y su papel como guardián de las aguas aseguraron que Usienes permaneciera relevante, incluso en tiempos de cambio. Este legado perduró a lo largo de los siglos, resonando la importancia del agua como un elemento vital en la vida humana. Usienes en la cultura y religión griega. Usienes ocupaba una posición destacada en la cultura y religión griega, especialmente entre los marineros y viajeros. Para estos grupos, era visto como un protector de las aguas y de los viajes marítimos. La inmensidad del mar y sus incertidumbres hacían que la devoción a Usienes no solo fuera común, sino esencial. Los marineros frecuentemente se unían en plegarias antes de zarpar, pidiendo a Usienes que los guiara con seguridad y que bendijera sus travesías. Esta relación íntima entre los navegantes y el dios de las aguas evidenciaba la importancia del mar en la vida cotidiana de los griegos, quienes dependían de él para el comercio, la pesca y el transporte. Las representaciones de Usienes en el arte y la literatura griegas también son bastante significativas. A menudo se le retrataba como un hombre fuerte, con un cuerpo serpentino, simbolizando la vastedad y la fuerza del océano. Esta iconografía no solo reflejaba su naturaleza como dios de las aguas, sino que también servía como un recordatorio de la fuerza y la imprevisibilidad del mar. Poetas y artistas de la época frecuentemente invocaban a Usienes en sus obras, utilizando su figura para transmitir temas de poder, fluidez y la relación entre los humanos y la naturaleza. Además de las representaciones visuales, Usienes también era mencionado en diversas historias y mitos. Estos relatos no solo ilustraban su importancia en el panteón griego, sino que también ayudaban a moldear la comprensión de los griegos sobre el agua y sus ciclos. A través de las narrativas que lo involucraban, Usienes se convertía en un símbolo de sabiduría y conexión con el mundo natural. Estos mitos servían para educar a las personas sobre la importancia de respetar y preservar los elementos naturales, especialmente el agua, que se consideraba fundamental para la supervivencia. Usienes también era celebrado en festivales y rituales, donde los griegos se reunían para rendir homenaje al dios de las aguas. Estas celebraciones generalmente involucraban danzas, música y ofrendas, creando una atmósfera de reverencia y gratitud.
El reconocimiento de las deidades acuáticas reflejaba una cultura que valoraba la armonía con la naturaleza y la influencia que esta armonía tenía sobre la vida de las personas. Las tradiciones en homenaje a Ousienes ayudaban a reforzar la importancia del agua como un recurso sagrado y esencial. Por todas estas razones, Ousienes se convirtió en una figura querida y respetada en la cultura y religión griega. Su influencia se extendió a través de varias generaciones, perpetuando la conexión de los griegos con las aguas y la naturaleza. La reverencia hacia Ousienes, ya sea a través de prácticas religiosas, representaciones artísticas o relatos literarios, destaca la importancia del agua en la vida humana y la necesidad de un equilibrio armonioso con los elementos naturales. La eternidad de Ousienes. La figura de Ousienes es a menudo vista como atemporal, trascendiendo las limitaciones de la vida y la muerte. En muchas tradiciones, es considerado una entidad eterna, cuya esencia permanece constante, independientemente de los cambios que ocurren en el mundo a su alrededor. Esta noción de eternidad está ligada a su representación como el océano cósmico, un símbolo de la continuidad y la fluidez de la vida. Ousienes no es solo un dios de los mares, sino una fuerza primordial que conecta todas las cosas, reflejando la idea de que el agua es la fuente de toda vida. Esta temporalidad también se manifiesta en la forma en que Ousienes es recordado en las tradiciones y mitologías. Incluso después de la caída de los titanes, su presencia permanece viva a través de las deidades que él generó. Cada río, cada manantial y cada ninfa acuática es una extensión de su esencia, perpetuando su influencia en las aguas de la tierra. La idea de que Ousienes sigue viviendo a través de sus creaciones ofrece una perspectiva reconfortante, recordando a las personas que, incluso ante el paso del tiempo, la fuerza de la naturaleza y la vitalidad del agua continúan existiendo. Además, Ousienes representa la eterna lucha entre el caos y el orden. Su figura simboliza la estabilidad y el equilibrio en medio del cambio constante que caracteriza al mundo natural. Esta dualidad es un tema recurrente en la mitología griega, donde las fuerzas de la naturaleza a menudo se confrontan y equilibran. Ousienes, como representación del océano cósmico, es el punto de unión entre estas fuerzas, destacando la importancia de la armonía y la coexistencia en un mundo en constante transformación. La eternidad de Ousienes también se refleja en la manera en que es invocado en rituales y celebraciones. Incluso en la actualidad, muchos aún se dirigen a las aguas en busca de sabiduría y protección, simbolizando la continuidad de su influencia. La creencia de que Ousienes está siempre presente, incluso si es invisible, refuerza la conexión de las personas con la naturaleza y la importancia de respetar y cuidar los recursos hídricos. Esta relación atemporal con el dios de las aguas es un recordatorio de que la naturaleza es un ciclo continuo de vida y renovación. En última instancia, la figura de Ousienes trasciende el tiempo y el espacio, ofreciendo una visión de eternidad que resuena con la experiencia humana. Su presencia en las aguas de la tierra sirve como un recordatorio constante de la importancia del equilibrio, la armonía y la continuidad de la vida. La mitología de Ousienes nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza y el papel que desempeñamos en la preservación del mundo que nos rodea. Temas y lecciones de la mitología de Ousienes. La mitología de Ousienes trae a la luz importantes temas y lecciones que aún resuenan en la actualidad. Uno de los principales enseñanzas es la importancia de la armonía con los elementos naturales. Ousienes, como dios de las aguas, simboliza la necesidad de respetar y cuidar los recursos hídricos, que son esenciales para la vida. Esta armonía es crucial no solo para la supervivencia humana, sino también para la salud del planeta en su conjunto. La relación de los humanos con el agua debe ser de respeto y consideración, reconociendo que nuestras acciones tienen un impacto directo sobre los ecosistemas que dependen de este recurso vital. Otro tema central en la mitología de Ousienes es el simbolismo del equilibrio en medio del conflicto. La titanomaquia, que resultó en la caída de los titanes, es un ejemplo claro de cómo la lucha por el poder puede llevar a la destrucción y al caos. Ousienes, al optar por no participar en este conflicto, representa la idea de que la verdadera fuerza radica en la capacidad de mantener la paz y la estabilidad. Esta lección es especialmente relevante en nuestros días. Así, la historia de Ousienes nos revela mucho más que solo un titán. Simboliza la sabiduría de permanecer en armonía con el mundo que nos rodea, incluso cuando se aproxima la tempestad.
Mientras los otros titanes se lanzaban a las batallas, Ousienes nos enseñó que el verdadero poder puede estar en la serenidad y en la conexión con la naturaleza. ¿Alguna vez has pensado en cómo las aguas que nos rodean también llevan historias y mitos? Imaginemos por un instante, si Ousienes pudiera contarnos sobre los secretos del océano, ¿qué diría? ¿Qué misterios y criaturas habitan en las profundidades que aún desconocemos? Y si su legado nos inspira a respetar y preservar nuestros ríos y mares, ¿cómo podríamos hacerlo en nuestro día a día? La historia de Ousienes es una invitación a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y cómo podemos alinearnos con la fuerza y belleza de la naturaleza. Entonces, ¿qué tal si nos sumergimos aún más en este universo mitológico? Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte tus ideas sobre mitos y leyendas en los comentarios. Al fin y al cabo, siempre hay más por descubrir en las aguas que nos rodean.